¿Listos para continuar? ¿Sí? Eso, esa es la actitud. Bien. Pues estamos ya en nuestra sesión número 6, así que vamos a darle continuidad. Así que bueno, pues atención aquí en pantalla. Vamos a percibir el siguiente video. Aunque nos cueste admitirlo, todos hemos cuestionado a Dios en algún momento, y esas preguntas pueden surgir después de experimentar una pérdida personal o el sufrimiento de otros. Podemos preguntarnos por qué Dios permite que sucedan esas cosas. ¿Qué nos enseña esto sobre el carácter de Dios? Podemos incluso cuestionar si Dios es justo. Y esto es exactamente lo que hizo Abraham en Génesis 18 después de oír que Dios estaba planeando destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham cuestionó a Dios y trató de negociar el perdón para Sodoma. ¿Salvaría a Dios Sodoma si hubiera en ella 50 justos y 45 o solo 10? A lo largo de su negociación, Abraham no fue irrespetuoso, sino que sus preguntas mostraron preocupación por la reputación y justicia de Dios. El principal interés de Abraham era que el juez de la tierra hiciera lo justo. Como resultado, Dios reveló más de su carácter, y es realmente justo y misericordioso, aunque quizá no como nosotros esperamos. Observemos a Abraham negociando con Dios y aprendiendo más sobre el verdadero carácter de Dios en esta etapa de su historia. Bueno, pues a esta sesión le he titulado Negociando con Dios. Negociando con Dios. Y tú puedes decir, oye, ¿eso es posible? ¿Tú qué piensas? ¿Se podrá negociar con Dios? ¿Es válido negociar con Dios? Sí. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Ok, pues lo que vamos a ver es una negociación con Dios y se encuentra en el libro de Génesis capítulo 18, donde recuerdas la semana pasada nos quedamos con ya en la vida de Abraham se está cada vez vislumbrando más específica la promesa, ¿recuerdas? Ese personaje misterioso que vimos que les dio una instrucción de ¿te reíste? No, sí te reíste. Y en el próximo año te voy a decir que es un cumplimiento. Se va a llamar Isaac. Y una vez que pasa esto, pues vamos a ver lo que ahora a nuestro personaje de esta serie le va a corresponder. ¿Sale? Si tú tienes tu Biblia, ábrela en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 16. En adelante. Mira, a esta negociación la voy a dividir en dos partes, que es primeramente los primeros 5 versículos, versículos 16 al 21, y a eso le voy a llamar la razón del llamado. ¿Cómo? La razón del llamado. ¿Por qué? Porque ahí vas a observar que hay un porqué siempre. ¿Te has preguntado por qué Dios te llamó a ti? ¿Alguna vez te ha pasado en la mente? ¿Te has hecho esa inquietud? Yo siendo tan malo, tan pecador, ¿a poco no? Yo teniendo tantos defectos, Señor, ¿cómo pudiste recurrir a mí? ¿A poco no? ¿Por qué no te fijaste mejor en mi hermano, mi hermana? ¿Por qué ese sí es bueno? Ese sí. ¿Por qué a mí me llamaste, Señor? Y ahí entonces vamos a descubrir que Dios va a darle puntual respuesta de esa razón, de ese llamado a nuestro personaje Abraham. Pero también vamos a observar que no solamente se trata de saber cuál es la razón del llamado, sino que los siguientes versículos, que es 22 hasta el 33, le he titulado Comprender el llamado. Comprender el llamado. ¿Cuántos el día de hoy pueden decir, ya voy un poquito más comprendiendo ese llamado que Dios me ha dado? ¿Sí?
Puede ser que tú puedas el día de hoy decir, tal vez ya estoy un poquito más entendido que hace 5 años, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengas en Dios, pero puedes decir también, no es igual que cuando la primera vez que, a lo mejor cuando empecé a comprender, o mejor dicho, cuando respondí al llamado de Dios, pues como que todavía no se deslumbraban tantas cosas en mi vida. Tal vez todavía no entendía tal vez lo complejo que era, ¿no? ¿Cuántos pueden decir, sí, es cierto? A lo mejor muchas cosas, dices, las creí sin totalmente nada que pudiese obstaculizar mi caminar con Dios, pero a lo mejor el día de hoy ya hay más obstáculos. ¿Sí te puedes sentir identificado? Bueno, esto que vamos a ver es que también le podemos decir al Señor, necesito seguir comprendiendo nuestro llamado. Y yo ruego al Señor que cada uno de nosotros se acerque a comprender su llamado. Porque cuando comprendes el llamado de Dios, te digo algo, familia, nos vamos a ahorrar de muchas malas experiencias. Porque eso sucede cuando tal vez desconoces o todavía, como dicen, no te cae el 20. Y mientras te cae el 20, a veces pasan situaciones que no deberían de suceder. Y es lo que vamos a ver con nuestro personaje. ¿Te parece? ¿Sí? Para todo esto necesitamos que hoy Dios hable a nuestras vidas, que por medio de su Espíritu Santo atraviese nuestros corazones con su palabra y podamos responder en obediencia. Padre, te agradecemos nuevamente poder estar en tu casa, poder escuchar tu palabra, recibir tu mensaje y dando continuidad a unas verdades que Señor son eso, son pilares que sustentan nuestras vidas, que nada puede sustituirlas, todo lo contrario. Cada vez que vamos avanzando en comprender el llamado que nos diste, nos damos cuenta de lo apremiante que es, Señor, poner atención a todo lo que tú nos dices. Por eso en esta tarde, noche, Señor, pedimos que tú nos sigas revelando tu palabra, que nos sigas hablando puntualmente a cada uno de nosotros todo lo que, Señor, hoy tú quieres seguir haciendo en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a entrar en materia. ¿Te parece? Si tú ya tienes tu Biblia abierta, vamos a primeramente entrar a cómo en la vida de Abraham empieza a comprender ese llamado. Capítulo 18, vamos a leer los primeros 5 versículos hasta el versículo 21. Vamos a conocer la razón del ¿qué? Del llamado de Dios sobre Abraham. ¿Por qué, familia? Porque también es tu llamado. En la vida de Abraham también está consigo cada uno de nosotros. Así que vamos a leer versículo 16. Dice, después de haber comido, ¿te acuerdas de la escena donde se habían sentado estos personajes misteriosos? Los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Y vamos a ir hablando un poquito de esto, vamos a ir hablando entre líneas, todo lo que hemos aprendido en todo este desarrollo de esta historia. ¿Te acuerdas quién particularmente estaba asentado en Sodoma? ¿Te acuerdas que había un familiar de Abraham asentado en esa zona que decidieron dividirse? ¿Quién me dice quién es? Lot. Que Abraham decidió ir a rescatarlo, ¿te acuerdas? Peleó en estas tierras, ¿sí? Hizo una obra, por así decirlo, a beneficio de otros reyes. Y ahorita lo vamos a constatar cada vez más. Entonces estamos en sintonía, ¿verdad? Imagínate la escena, estos hombres terminan de comer, ¿recuerdas lo que preparó Abraham? La conversación que tuvieron, la risa de su esposa. Ya estamos hablando ya de Abraham. ¿Recuerdas que la semana pasada lo que fue clave es que Dios le cambió el nombre? Ya no es más Abraham, es Abraham y Sara. Ya no es más Sarai, ahora es Sara. Y ahora vemos que estos personajes ven y se dan cuenta de la condición de una ciudad. ¿Quién era esa ciudad? Di conmigo, Sodoma. Pregunta, para la gran mayoría de nosotros escuchar ese término no es desconocido, ¿a poco no?
Aún en la historia universal se cuenta de Sodoma, se cuenta de Gomorra, se cuenta de esas ciudades que hoy en día se les da una connotación totalmente ¿qué? Negativa. Sodoma es hablar de ¿qué? De pecado, de lascivia, de lujuria, de desenfrene, de destrampe, como dicen. Hay una ciudad actual en los Estados Unidos que dicen que nunca duerme, y ¿sabes cómo le dicen? Es la Sodoma del siglo XXI. ¿Por qué le dicen eso? ¿Porque está muy bonita? ¿Por qué? Por ahí que existe tanto pecado. Nuestra ciudad, nuestro país, como dicen, no vende piñas tampoco. ¿Sí se entiende eso, verdad? Nuestras ciudades tampoco son las más inocentes, inofensivas, hay que decirlo. Familia, estamos en un tiempo particular de la historia donde podemos decir, el día de hoy hay más maldad que hace un año, hay más maldad tal vez que hace 5 años. Y no lo digo solo por una apreciación personal, lo digo no tampoco por las estadísticas, lo digo porque eso es lo que el panorama bíblico presenta, que cada vez la maldad en la tierra va a multiplicarse. Y bueno, lo digo todo esto porque hoy podemos identificar también la condición de nuestra nación, que tal vez está en una condición totalmente apartada de Dios. Y dice, seguimos ahí en el verso 16, cuando salieron Abraham, caminó un tramo con ellos para despedirlos. Imagínate la escena. Ya visualizaron Sodoma y algo va a pasar, algo va a suceder. Hay una decisión que este personaje misterioso, les voy a decir quién es. Un poco, no les voy a dar detalles, pero este personaje, para que se siente, es Dios. Es Dios mismo, ahorita lo vamos a confirmar. Fíjate que de repente aparece en escena. Recuerda que están estos personajes misteriosos, pero el 17, si tú prestas atención, ¿en qué momento cambia? Fíjate lo que dice el verso 17. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó ¿quién? ¿Te diste cuenta? ¿O te pasó por arriba? ¿Sí te diste cuenta? Y fíjate lo que dice, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Versículo 19, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Voy a volver a repetir ese versículo 19, porque ahí está, ¿qué? Di conmigo, la razón. Di conmigo, la razón. En el verso 19 está, ¿qué? La razón de ¿qué? Del llamado. Familia, Dios no te ha llamado a su conocimiento, y me incluyo, para dejarnos postrados en el desierto. Dios no te ha llamado solamente para que ocupemos un lugar dentro de una congregación. Hay que entender la razón del llamado, familia. Hay que deslumbrarnos por ese gran llamamiento. ¿Quién es el que te llamó? ¿Quién es el que ha puesto en ti propósito? Por eso vuelvo a resaltar el verso 19, porque esta es la razón del llamado. Por eso este capítulo se vuelve muy importante en nuestra narrativa bíblica, porque el verso 19 proporciona por qué Dios llamó, con qué intención llamó a Abraham. Y vamos a ver después si esto se cumple en la narrativa bíblica. Yo lo escogí, dice Dios, acuérdate. Pregunta, ¿quién crees que te escogió? Si tú piensas que tú lo elegiste a Él, no, Él te escogió a ti.
Si tú piensas que tú un día dijiste, bueno, pues ya voy. No, Él te escogió a ti. Él fue primero, Él dio el primer paso. Él cautivó tu corazón y quiere seguirlo capturando. Porque ¿cuántos están conmigo que nuestro corazón se rebela, se pone terco, se endurece, se convierte religioso? Es inconstante. Vuelvo a repetir, yo lo escogí, dice Dios, pero no solamente te escogí para que seas, como dicen, una figura decorativa, algo bonito, algo que ilustre, ¿no? Dice Dios, yo lo escogí a fin, de que Él ordene a sus hijos y a sus familias. Si alguien capta esto en esta noche, nuevamente te vas a dar cuenta que el propósito de Dios no termina contigo. Hoy le pido al Señor que cada vez venga más razón del llamado en tu vida, porque te digo algo, familia, si esto captura tu corazón, si realmente, como decimos, vuelvo a repetir, te cae el 20, un poquito más, porque a mí me sigue cada vez más cayendo el 20, vamos a responder adecuadamente. Lo voy a volver a repetir. A fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor. Por eso, una y otra vez te voy a hablar de que el llamado de Dios es un llamado generacional. Pregúntate, todas estas preguntas están en tus hojas y ojalá y las sigas reflexionando. ¿Qué ves en tus generaciones? ¿Qué proyección hay los próximos 5 años? Los próximos 10 años. Los próximos 20 años. Yo no soy Dios para determinar el día, pero te digo algo, solo por estadística, algunos de ustedes ya no van a estar. Sí lo saben, ¿verdad? O sea, no estoy deseándolo, ojo, no estoy diciendo ya, pero, o sea, eso a veces nos debe de ayudar a seguir recordando que las tareas y los trabajos que hoy tenemos, con la razón del llamado, nos deben dar profundo entendimiento para tomar decisiones sabias y correctas en Dios, que van a abrir, voy a decirlo así, el surco para que las siguientes generaciones avancen. Y si no lo hacemos, presta atención a lo que te quiero decir, nosotros mismos seremos el tapón. Voy a volver a repetirlo. La razón del llamado que Dios ha dado por una persona nunca solamente se queda de manera individual. Es generacional. ¿Te entusiasma eso? Yo espero que te entusiasme. Ahora, pero vuelvo a la parte práctica. Nada será por automático. Lo hemos hablado aquí una y otra vez. Padres cristianos no reproducen hijos cristianos por automático. Fíjate entonces la razón por la que Dios no me sacó nada más por mi linda cara, Dios no me rescató nada más porque sí. Me ha dado esto a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familiares que se mantengan en el camino del Señor. Y te voy a dar una bomba, atención. Yo no es aquí diciéndote yo solamente una presión, comentario personal, pero aquí te voy a decir, si el día de hoy tus familiares no están en el camino del Señor, algo estás haciendo mal. Yo no quiero traer condenación,
porque yo sé que todos enfrentamos diferentes situaciones. Pero lo que quiero decirte sí es que tú vas a estar delante de Dios, hablando metafóricamente el día de mañana, ante su presencia. Y lo primeritito que nos va, yo creo así de esa manera especulo, es: yo te escogí con el fin de que ordenaras a tus hijos y a tus familias que se mantuviesen en el camino del Señor. Si estamos comprendiendo entonces qué importante es esto. Di conmigo nuevamente, ¿la qué? ¿La qué? La razón del llamado. Haciendo, ahora sí, dos palabras clave. Haciendo lo que es correcto y lo que es justo. Apréndetelo bien, ahorita lo vamos a ver en el original. Nuevamente, di conmigo, haciendo lo que es correcto y justo. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Sí? ¿Quién me dice estas dos mismas palabras? Reina Valera. Justicia y juicio te lo traduce Reina Valera. Me encanta la NTV, se acerca un poco más a las palabras originales: correcto y justo. Y ahora viene la pregunta. El día de hoy, ¿te encuentras haciendo lo que es correcto y lo que es justo? Yo me hice estas preguntas antes de venir a ti para presentártelas y vino nuevamente una profunda reflexión. Todas las áreas en mi vida las empecé a analizar. Empecé a ver, no dice lo que es justo, lo que es correcto y justo para ti, no. Porque Dios simple y sencillamente marca su plan y dice lo que es correcto y justo. Porque esa es la razón de tu llamado. Esa es la razón de nuestro llamado. Y ahí es entonces en esta escena donde vamos a ver lo que va a pasar. Esta es la centralidad, por eso me estoy tomando el tiempo, para que quede bien asentado. Recuérdalo siempre. Dios no te llamó para que tú agarres monte, tú y yo agarremos monte y nos sintamos ya los muy acá porque ya somos salvos. Nos ha llamado, recuerda, para que ordenemos a nuestros hijos y a nuestras familias que se mantengan en el camino de Dios. Por eso seguiremos diciéndolo, nuestro primer ministerio es nuestra familia. Y si en algo te quieres ver como una evaluación, ve cómo está tu familia, cómo están tus hijos, caminan en los caminos del Señor. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estás en sujeción hacia el Señor? ¿Cómo está la línea hacia lo que le estás haciendo con tus descendientes? Porque si de eso dices, no, yo nomás estoy aquí, no es así. No es por ahí, familia. Y bueno, y entonces, la pregunta puntual: ¿estás haciendo lo que es correcto? ¿Estás haciendo lo que es justo? Ahí está la razón del llamado. Y eso me encanta porque cada vez que vas a ver las respuestas de Abraham y vas a ver cómo Abraham responde, y lo que vamos a ver a continuación da evidencia de que Abraham cada vez más va avanzando, es decir, va de forma progresiva en su caminar con Dios. Su seguimiento no ha sido del mismo desde que comenzamos a observar su historia. Versículo 20. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave, muy grave. Una cosa es grave, ¿verdad que sí? Y otra cosa es muy grave. Voy a hablar un poco más, pero tengo que decirlo desde ahora.
Porque todo esto hay que contemporizar y todo esto hay que aterrizarlo en nuestro día a día. Tan solo el día de ayer, en nuestro país, se logró nuevamente consolidar, y digo nuevamente porque ya son, ahorita voy a dar el dato, otro estado que se suma a la larga lista de los estados dentro de nuestra República Mexicana, que ha hecho de forma totalmente legal, aprobado el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si no lo sabías, ahora lo vas a saber. En este país ya solo quedan 3. ¿Cuántos? 3 estados, solo 3. ¿Cuántos estados tenemos? Clase de geografía. ¿Cuántos? De 33, vamos a ponerle así. 3. En 3 solamente, en 3 vamos a decir todavía, no es permitido el matrimonio igualitario. Todos los demás, incluido este estado, ya es de forma legal. Yo te pregunto, ¿por qué digo esto? ¿Por qué tú crees que esto Dios está haciendo de la vista gorda? ¿Por qué tú crees que esto solo daña a aquellos involucrados? ¿Cuántos saben que cada vez que se observa eso, que se opta por eso, cada vez que vemos ese tipo de cosas como nación, es una afrenta para nosotros, es una afrenta para el pueblo, es una afrenta para nosotros como su iglesia, porque es una burla hacia Dios. Es un insulto a sus preceptos. Yo quiero preguntar, ¿cómo estará el corazón de Dios al ver que una nación que aparentemente en el argumento incluyente, queriéndose hacer sabia, se está convirtiendo cada vez más necia? No somos muy diferentes que Sodoma y Gomorra. Y si vamos a tomar en cuenta el carácter de Dios, tan solo no en un plano tal vez, pero para que te des cuenta, mira familia, para que el día de mañana, cuando despiertes, exista gratitud, ¿sabes por qué? Por la misericordia de Dios. Porque México no merece gracia, no. ¿Sabes qué merece? Merece juicio. O sea, tanto inclinación hacia la hipergracia, ese evangelio que es falso, como así lo es. O sea, cualquier mensaje desequilibrado del carácter de Dios es un evangelio falso. Por eso el evangelio no tratemos de inclinar la balanza hacia un lado, porque nos gusta, mejor dicho, nos conviene. Un evangelio donde solo Dios sea bondad, amor, paz, gozo, gloria a Dios. Pero no desvirtúes el carácter del Dios que es fuego consumidor, el 3 veces santo, el Dios de ira. Ese es nuestro Dios. Familia, entonces mira, si volvemos a tomar este punto hacia nosotros, no merecíamos que nos rescataran, no merecíamos. Por eso sigue cada vez más comprendiendo a qué Dios nos ha llamado. Recuerda, si te has sacado, o sea, tú y yo no merecíamos estar aquí. Suena fuerte, yo sé que suena fuerte y no es grato escuchar que en lugar de estar en un ambiente de gracia merecíamos el infierno.
pero es necesario recordarlo para entender que si el que se le ha dado gracia, Dios está esperando que respondas de forma correcta. ¿Y cómo? La segunda palabra, justa. Su pecado es muy grave. Versículo 21, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. ¿Está claro entonces la razón? La iglesia tiene que nuevamente replantearse, recordarse su razón de su llamado. Jesús lo dijo con otras palabras, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos serviría? ¿Para qué serviría un grupo de personas que se ha hecho religiosos, que solamente canta por cantar sin entendimiento, pero que no trasciende, que no impacta, que no es de influencia, que no lleva, no va hacia contracorriente, no lleva a ejecución esto, la razón por qué se le ha llamado? No hay razón de ser. Y por eso entonces estos versículos que acabo de subrayar tanto es porque vamos a conocer la razón del llamado. Porque solo primeramente entendiendo el por qué vamos a saber el para qué. Uno es la respuesta del qué y el otro es el cómo. ¿Qué es ese llamado que Dios me ha dado? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la asignación personal que Dios me ha dado específicamente? ¿Cuántos ya pueden decir hasta este momento que ya cada vez más entienden la asignación que Dios les ha dado, que es particular? ¿Cuántos saben que es particular? Yo no tengo la misma asignación que tienes tú. Y el que está a tu lado tampoco tiene la misma asignación que Dios le ha dado. Por eso lo ha llenado de esos dones y de ese tipo de personalidad, porque Dios le dio una asignación. A ver, quiero ver tu mano, quiero ver si realmente cada vez lo estás desarrollando. Mira, ¿por qué te lo estoy preguntando? Porque cuando lo entiendes, cuando realmente estás cada vez acercándote día tras día a eso, te digo algo, al menos de manera personal, yo ya no pierdo el tiempo en cosas que Dios no me ha llamado a hacer. Perdí tiempo, sí, lamentablemente. Pero cada vez que me acerco te digo, yo me enfoco en lo que Dios me ha llamado a hacer. El resto si me explico, no estoy diciendo me vale, pero yo tengo que entender cuál es mi asignación, cuál ha sido mi tarea, cuál ha sido el punto que Dios me ha marcado, y de ahí me voy a centrar. Y te lo quiero compartir. Mientras tú cada vez no crezcas en la razón de tu llamado, vas a dar vueltas. Vas a perder tal vez el tiempo. Tal vez te vas a estar comparando, vas a estar buscando a encajar en sentidos. Es triste, pero hay que ir hacia adelante, familia. ¿Vamos bien? Yo te quiero preguntar, ¿te está sirviendo esto? ¿Crees que esto es para ti el día de hoy, en esta tarde? ¿Crees que Dios nos está empujando a cada vez llevarlo consigo con entendimiento? Bueno, porque entonces ahora sí vamos a comprender el llamado. Tenemos que repasar esto. Mira, lo define así: la razón del llamado por Dios está clasificado en esto: llamado, razón y resultado. Eso es lo que el versículo que tanto enfaticé, el versículo 19. ¿Te acuerdas que Dios dijo, yo elegí a Abraham? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Bueno, Dios te eligió a ti. Yo elegí, bueno, puedo decir el nombre de cada uno de ustedes. Ahí está. Dios te eligió. Llamado. Y una vez que Dios te ha llamado, te da la razón. ¿Te acuerdas de las palabras clave? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Correcto y justo. En Reina Valera aquí está en qué? Juicio, justicia. Ahorita lo vamos a definir. Por eso va de nuevo. Perdón que sea tan reiterativo, pero yo quiero que en esta noche no te vayas con una mente divagando, diciendo no entendí. Que te vayas a casa diciendo, si Dios me llamó,
es porque yo estoy llamado. La razón de mi llamado es porque Dios me ha llamado a hacer lo que es correcto y a hacer lo que es justo. Y ay de ti, vuelvo a repetir, y ay de ti, si no lo estás haciendo. Porque entonces estarías menospreciando totalmente a aquel que te compró con precio de sangre. Ay de ti si realmente esto lo tomas a la ligera. Ay de ti si esto lo menosprecias. Ay de ti, familia, si tomas esta razón del llamado. Porque recuerda, tú y yo no éramos, no éramos de los que estaban del otro lado colocados, por así decirlo. Éramos los que íbamos en destino en picada. Por eso lo digo con esas palabras. Para traer consigo un resultado. Di conmigo, Dios me pedirá cuentas. Y el resultado en la vida de Abraham lo vamos a ver cumplido, sí. Porque el resultado va consigo acompañando la razón de ese llamado. Y el resultado, ¿cuál era para Abraham? Lo dijo Dios, una nación grande y fuerte. ¿Quién es esa nación? Ahora la conocemos y le podemos decir total y absolutamente su título. ¿Quién es esa nación? Israel. Bueno, las palabras clave que te dije, correcto, y lo que es ¿qué? Justo, son dos vocablos hebreos. El primer vocablo es tes, es como un sonido de avispa. Recuerdo así que tzedek, ¿sí? Que esa es lo que traduce la Reina Valera como justicia. Di conmigo justicia. Bien, ese es el tzedek. Y la otra palabra clave es mishpat. Mishpat. Y es lo que traduce Reina Valera como juicio. En otras palabras, tzedek es lo que NTV traduce como lo que es correcto. De hecho, esa palabra en otras porciones se encuentra como lo que es correcto, lo que es justo y lo que es o se refiere a algo que es vindicación. Es la misma palabra tzedek, ¿sí? Entonces, te lo traigo, ¿sabes para qué? Para que te lo lleves y lo tengas presente, que la razón de tu llamado es hacer tzedek. Yo te pregunto, ¿cómo estás en lo tzedek? ¿Lo que es qué? Correcto. Y que hoy Dios te empiece a decir todo lo que estás haciendo. Y podemos ir rubro por rubro. Línea por línea. Yo te puedo dar sugerencias, pero Dios te va a inquietar. Yo ruego que el Espíritu Santo te inquiete. Y que te haga ver tantas cosas que no tienen que ver con el tzedek. Hacer trampa no es lo correcto. Ser irresponsable no es lo correcto. Tener un mal testimonio no es lo correcto. No cumplir con tus obligaciones en tu trabajo no es lo correcto. Llegar tarde a tu trabajo no es lo correcto. Pelear con tu esposo o tu esposa no es lo correcto. Y te digo, te puedo decir, seguir haciéndole muchas sugerencias, pero lo más importante es que el Espíritu Santo va a atravesar tu corazón estos días y te va a decir cómo estás en el tzedek. Porque se vuelvo a repetir, la razón de tu llamado. Y la otra palabra es el mishpat, que es lo que se traduce como juicio, ejecutar justicia, traer a alguien ante la justicia. Normalmente esta palabra está asociada con leyes, con ley. O sea, si de hoy tú infringes una ley, tiene que ver con ese, el mishpat.
¿sí? Por eso es muy interesante entender, comprender que Dios nos llama ¿a qué? A hacer lo correcto y hacer justicia, ejecutar justicia. Bueno, ahora vamos a los siguientes versículos que nos van a dar puntual evidencia de comprender por qué esa razón de ese llamado. Versículos 22 en adelante. Dice, después de que pasa esto, ¿recuerdas? Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron hacia Sodoma. Lo voy a leer rápido. Es un pasaje muy conocido y a lo mejor tal vez más de uno lo hemos descontextualizado. Y incluso he escuchado mensajes que algunos predicadores dicen el regateo. No es un regateo. Tampoco es un Abraham insolente. De hecho hay mucho temor. Hay mucho respeto. Tampoco es un pasaje sin sentido que dice, 2, 3, 4. No son canicas. Son personas. Y cuando vas a darte cuenta de por qué Abraham está haciendo eso, habla del corazón de un hombre que sabe que muy probablemente dentro de ese pueblo, por causa de que ha ofendido a Dios, no son unos inocentes, no son unas blancas palomitas, se han empeñado una y otra vez a ofender a Dios. Dentro de esos muy probablemente está, tú conoces la historia, están sus familiares. Versículo 23, Abraham se acercó y le dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás? ¿Y no las perdonarás por causa de los justos? Verso 25, seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Voy a resaltar nuevamente esa pregunta que hace Abraham a Dios. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor le contestó, verso 26, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar, ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor. Fíjate, nunca hay un tono prepotente, altivo, nunca hay uno que se quiera medir igual circunstancias. Permíteme decirte algo más a mi Señor. Aunque no soy más que polvo y cenizas, no es falsa humildad. Abraham sabía con quién estaba tratando. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? Y el Señor dijo, no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40. Versículo 30. Fíjate nuevamente Abraham, ¿te imaginas? Por favor, no te enojes conmigo, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que encontrarán solamente 30 justos. El Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo, dado que me atrevo a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. Y el Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 20. Verso 32, finalmente Abraham dijo, Señor, por favor no te enojes conmigo. Si hablo una vez más y si hubiera tan solo 10. Y el Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa.
Esta es la región donde estaba sentado Sodoma y Gomorra. Y lo interesante de esto, ¿sabes qué? Esta zona era la misma zona donde Abraham había peleado tiempo atrás, ¿recuerdas? Y ahí es entonces donde Abraham se parece tanto a nosotros, familia. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera hasta cierto punto nos encontramos negociando con Dios. Negociando en el sentido de lo que para nosotros sería lo más conveniente. Familia, tú conoces la historia, ¿verdad? Espero que conozcas la historia, si no, bueno. Sodoma fue destruida. Porque no había 50, no había 45, no había 40, no había 30, no había 20, no había 10. No había ni uno solo. ¿Tú crees que Dios, desde un inicio, no sabía la condición de esa ciudad? Ve el corazón de nuestro Señor, ve la magnitud, el grado del amor y la misericordia que tiene. Porque cuando pienses que Dios está actuando injustamente, muchos, me atrevo a decir, en algún momento se han peleado con Dios porque piensan que Él es injusto. Porque piensas que Él no te ha dado lo que tú mereces. Y muchas veces has pensado que mereces más. Y si vamos a merecimientos, el único que merecíamos era el infierno. Eso es lo que sí merecía. Y ha sido un constante conflicto en nuestra vida el estar negociando con Dios, haciéndole pensar que algo puede suceder sin un corazón arrepentido. Por eso a mí me duele ver cada vez más la condición de nuestro país. Te digo por qué. No por la maldad en sí, que yo sé que cada vez avanza. Porque cada vez más la gente se convence de su maldad. Porque cada vez las personas con plena conciencia saben que que lo que están haciendo está mal. No es por tanto qué bárbaro, no sabía, era un ignorante en cuanto a esto. No, lo hacen con plena certidumbre de que saben de que está haciendo mal. ¿Qué crees que dicen? Me vale. Abraham estaba poniendo, no estaba buscando convencer a Dios de nada. Lo que Abraham estaba haciendo es una figura de lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Di conmigo, intercesión. Y te lo voy a poner más puntual. Tal vez tu familia no merece gracia. Merece fuego consumidor. No solo nuestras familias, me incluyo. Esta nación, esta ciudad, este pueblo. Que por tanto tiempo y por tanta cantidad de
de tiempo, vuelvo a repetir, de días, de años, se han encontrado en ofender el nombre de Dios, en llevar a cabo un estilo de vida totalmente carente, y ahí es entonces donde el que entiende la razón de su llamado, el que sabe a qué ha sido llamado, el que percibe que Dios lo llamó con ese propósito de ser la sal de este mundo, no puede permanecer indiferente.